Así como decimos, la mejor explicación para todos los eventos que se dan en torno al Nuevo Testamento respecto a Jesús es que Jesús resucitó. Así también ustedes solitos van a decir la mejor explicación a estos eventos llamados apariciones marianas. Ustedes van a decir con sus propias palabras en el chat. ¿Cumple con los criterios metodológicos de McCulloch? La respuesta es un rotundo no. Punto número 1. Tiene un gran alcance explicativo. Ese es el punto número 1 de la metodología histórica de McCulloch, ¿no? La resurrección de Jesús sí tiene un gran alcance explicativo. Explica múltiples hechos históricos. El sepulcro vacío, las apariciones a múltiples testigos, la transformación radical de los discípulos, el origen de la creencia en la resurrección en un contexto judío hostil a dicha idea mientras los discípulos son perseguidos, y el surgimiento del cristianismo como un movimiento basado en la resurrección como base, teniendo el primer credo en el año 15, ya 1 Corintios 15, de que la resurrección era verdadera. Ese es el gran poder explicativo. Vamos a ver, ¿las apariciones marianas tendrán un gran poder explicativo? No explica nada crucial dentro de la historia cristiana. No están universalmente documentadas en la historia del cristianismo primitivo y en la escritura. No han generado una transformación cultural ni social equivalente al impacto de la resurrección de Jesús. No son necesarias para explicar el surgimiento del cristianismo, ni tampoco son necesarias para su expansión global. No son necesarias. Aquí, el primer punto no cumple el primer criterio. Vamos a ver el segundo. Después, la resurrección de Jesús tiene un gran poder explicativo. Explica por qué los discípulos afirmaron ver a Jesús vivo incluso bajo amenaza de muerte, y muchos de ellos daban la vida. Después explica por qué Saulo de Tarso, enemigo del cristianismo, se convirtió en su mayor propagador. Explica por qué el cristianismo adoptó una doctrina única en el contexto judío, la resurrección de un Mesías crucificado. Tiene un gran poder explicativo la resurrección de Jesús. Vamos a ver si las apariciones marianas pueden utilizar esta metodología. ¿Qué explica? No explican por qué María aparece en ciertos lugares y no de forma universal. No explica por qué las apariciones a menudo incluyen mensajes tribales o contradictorios. Y ahorita les voy a mostrar algo, porque incluso la propia iglesia y obispos reconocidos, que incluso los católicos como Plasencia, como Delgado y como el propio Alarcón siguen, dicen que esto es basura. Ahorita se los voy a mostrar. No explican por qué las visiones son tan ambiguas y no hay una consistencia objetiva en los testimonios. No explica nada de eso, ¿no? Punto número 3. La plausibilidad de la resurrección de Jesús está en línea con la cosmovisión judía de la resurrección escatológica. De hecho, tenemos uno de los más grandes libros jamás escritos, ¿no? Vendría siendo el libro de el obispo Durham. ¿Cómo se llama el obispo de Durham? N.T. Wright. N.T. Wright escribió una de las mejores obras respecto a la resurrección de Jesús, que es justamente la resurrección del Hijo de Dios, donde demuestra con grandes creces que en efecto la resurrección individual ya estaba en el pensamiento de los judíos. No solamente la resurrección universal, ¿no? Así que no es un invento griego ni es un invento pagano, sino que tiene una gran plausibilidad porque se da justo en el seno del judaísmo, ¿no? Se ajusta la creencia temprana de los cristianos en un Mesías triunfante sobre la muerte. Vamos a ver si las apariciones de la mona con peluca cumplen esto, ¿no? No tienen un fundamento teológico claro en la Escritura. No están en la Escritura. No hay ni un solo texto en la Escritura donde supuestamente María diga que posteriormente se va a aparecer, o que sus apariciones van a ser necesarias para consolidar algo, o que las apariciones van a ocurrir en algún momento específico para hacer... No existe eso en la Escritura. La idea de que María siga apareciendo después de su muerte no tiene antecedentes ni siquiera en la Biblia, ni en la patrística temprana. La teología mariana ha sido progresivamente desarrollada por la institución papista roñosa. No tiene un consenso universal. No, de verdad, es que poner al lado de la metodología McCulloch como hechos mínimos, las apariciones van a ser unas asquerosidades. Es que es bajísimo. ¿Hasta dónde has caído, Choriwog? Es bajísimo. Punto número 4. No es ad hoc o arbitraria la resurrección de Jesús. Requiere una sola hipótesis. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y alguien va a decir, ahí está. Yo creo que Dios es omnipotente para también hacer que se aparezca María. Una gran diferencia. Jesucristo enseñó y dijo que su Padre lo levantaría. Jesucristo dijo que Él se levantaría. Jesucristo en la Biblia dice que el Espíritu lo levantó, lo cual vemos a la Trinidad económica actuando con algo que ya fue previsto desde antes de la fundación del mundo. Es decir, esta hipótesis se basa en una promesa mesiánica entre la interacción del Padre y el Hijo, establecido en la propia Escritura. No introduce ningún supuesto innecesario o posterior, ya estaba establecido así. Que nos expliquen dónde está eso en la Escritura, en la patrística, en la tradición, sobre las supuestas apariciones de esa mona con peluca. No está, no existe. Punto número 5. Las apariciones marianas requieren múltiples hipótesis adicionales, muchas explicaciones adicionales. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, el principio de parsimonia, bueno, yo sé que no sabes qué es eso, Choriwok, principio de parsimonia, ahí te lo dejo para que lo investigues, resultaría que la explicación más sencilla, que es la que les voy a dar ahorita, no la van a aceptar, porque requeriría múltiples hipótesis adicionales. Primero, tendríamos que aceptar que María fue asunta al cielo, que fue definido en el 1950, no hay consenso patrístico de eso, ni tampoco en las Escrituras. Que María, tendríamos que aceptar que María tiene la capacidad de aparecerse físicamente, lo cual introduciría
¿no? Engorrosamente muchos aspectos que nadie está dispuesto a asumirlos como respuesta, ¿no? Tendríamos que decir que cada viviente ha interpretado correctamente su visión. Tendríamos que decir que las visiones no tienen causas psicológicas o naturales. Y yo creo que hay una causa para estas visiones supuestas, ¿no? Entonces es engorroso igualarlo a la resurrección de Jesucristo, que no necesita todas estas explicaciones múltiples, ¿no? Punto número 5. La resurrección de Jesucristo tiene, por supuesto, una consistencia con creencias aceptadas ya en el judaísmo respecto a la resurrección. Aunque los muertos no resucitan naturalmente, esto no era algo ajeno al propio pensamiento judío. Los judíos sí interactuaban con resurrecciones de tiempo en tiempo. Entonces, aunque los muertos no resucitan, es consistente con la creencia de la omnipotencia de Dios y está en conformidad con la enseñanza apostólica y patrística, y es la base del cristianismo histórico. Es decir, sin resurrección de Jesús no hay cristianismo. Y sin apariciones de María, ¿qué no hay? A ver, gente, díganme, sin las apariciones de María, ¿sin qué nos quedamos? ¿Se dan cuenta por qué los argumentos de Ábalos son paupérrimos y por qué nadie le hace caso? Porque hace décadas se le contestó y se le da, bueno, ahí sigue ladrando como perro, ¿no? Son malísimos. Pero yo espero que el Choriwalk mañana se haga mormón, ¿eh? Porque si va a seguir el pensamiento de O'Connor, que es el pensamiento de Ábalos, que tiene por fin destruir la resurrección, apelando a supuestos milagros que se han dado a través del tiempo, yo espero que mañana se haga literalmente mormón. Es ridículo, gente. De verdad, se los digo de todo corazón, es ridículo. No puedes simplemente utilizar este argumento y decir que es un argumento contra el protestantismo. Esto es consistente con las creencias aceptadas. De hecho, sin resurrección no hay cristianismo. Si no hay resurrección de los muertos, dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, se pudrió todo. Ahora yo les pregunto, sin apariciones marianas, ¿qué sucede? Y recuerden, no estoy hablando por mí, estoy utilizando la metodología de McCulloch, con la que el gordito dijo que nosotros nos había agarrado en jaque con su superargumento, ¿no? A ver, que nos expliquen los católicos del chat, si no hay apariciones, ¿qué le pasa al cristianismo? ¿Será que se quedan sin catolicismo? A menos que el catolicismo sea mariano, pero que yo entienda, ellos se dicen cristianos, ¿no? Pero es más, no estamos diciéndoles que si no hay María, porque si son marianos ellos pueden tener a María. Estoy hablando de apariciones. Si no hay apariciones, ¿qué les va a suceder? Nada. Entonces, en última instancia, ¿no hace esto superfluos a las apariciones? Por supuesto. Es ridículo utilizar esto, es ridículo. Te estoy dando la pacateada, la arrastrada de tu vida otra vez, Choriwalk, una y otra vez. Punto número 6. Las apariciones marianas no están en conformidad con la enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos. Eso no tiene nada que ver con eso. Introducen, de hecho, un problema. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15 se nos habla de la resurrección de los muertos y que en 1 Corintios 15, en la segunda venida, es cuando los muertos resucitan y son ascendidos al cielo. Estaríamos introduciendo un problema en la narrativa bíblica diciendo que una persona ya fue asunta al cielo, rompiendo justamente con el orden que el propio Pablo nos dice y por el cual condenó a unas personas al anatema, diciendo, Himeneo y Fileto, estos dijeron que la resurrección ya se había efectuado, por lo tanto los entregué a Satanás. Introduce un problema. Si para que María se aparezca primero tiene que ser asunta, eso introduce un problema en la narrativa teológica. No ofrece una respuesta, ofrece un problema, cabezón. Pero aparte de eso, en muchas apariciones María es presentada con un rol casi divino, lo que entra en conflicto con la doctrina cristiana primitiva. Y esto ya no tiene que ver con protestantes, monseñores, cardenales, sacerdotes, católicos que rechazan esto mismo. Y ahorita te lo voy a demostrar. No hay que ser protestante para negar las supuestas apariciones marianas. No es como que es un pleito que tenemos contra ellas. Yo creo que tienen una explicación. Tu propia iglesia acaba de firmar un documento donde no va a reconocer muchas de estas supuestas apariciones. Es que eres torpe, gordo. Eres torpe. Si vas a hacer apologética, tienes que agarrar libros. O si no, déjale a los que sí leen que hagan apologética. Hay mensajes contradictorios en las apariciones. Hay mensajes que no les gustan y no los aceptan. Por ejemplo, la Virgen de la Salet, que se apareció, ¿no? Esa virgen no les gusta, ¿ven? Porque esa virgen dice que Roma se convertirá en la sede del anticristo, que se llenará de demonios, que el papa caerá. Ah, no, esas no son oficiales, esas no nos gustan. Pues introduces otro problema, que el criterio de las apariciones ya no es la metodología de McCulloch, es la iglesia. Te estoy dando una arrastrada, gordo. Dios te libre de que te cruces en un debate conmigo. De verdad. Deja de andarte haciendo el canchero porque un día te voy a agarrar la palabra así al toque cuando me lo digas y te voy a poner la arrastrada de tu vida en cualquier tema. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vamos a utilizar la metodología de McCulloch o no la vamos a utilizar? ¿Por qué no aceptan entonces las apariciones de la Salet? Vaya y pregúntele usted a los católicos si aceptan las apariciones de la Salet. O díganle si aceptan las apariciones de Garabandal. No las aceptan. ¿Sabes por qué no las aceptan? Porque esas apariciones dan mensajes que no le gustan a la iglesia. Entonces, el criterio ya no es la metodología de hechos mínimos para buscar una hipótesis. No, ahora el criterio es la iglesia. Ah, pues mira, entonces ya no estamos hablando los mismos términos. Empezaste tomando la metodología para atacar a los protestantes, pero cuando te empujamos, allá no quiero la metodología, ahora me quedo con la iglesia. Eres de verdad
una vergüenza es lo que eres, ¿no? Punto número 6 y final. La hipótesis de que Jesucristo resucitó entre los muertos es la explicación que supera con creces a todas las tesis naturalistas, positivistas que se han erguido alrededor de los años, ¿no? Las teorías alternativas que se robaron el cuerpo, que hubo alucinaciones, que fue un mito, han sido refutadas una a una por la investigación histórica, independiente si es cristiano, si es budista, los historiadores han congeniado en el punto de que hay hechos mínimos con los cuales tienen que concordar. Y ahí está toda la metodología de Habermas, ¿no? Habermas que utilizó tiene una base, ¿no?, de todos los eruditos que aceptan los hechos mínimos, que son cristianos y no son cristianos. No hay una explicación naturalista, convincente, que explique el testimonio temprano y la transformación de los discípulos. Una vez estaba viendo yo un debate de este judío roñoso que no se baña, Gatel, donde estaba tratando el tema de la resurrección de Jesús, y el muy astuto dijo, no, es que yo no solamente niego el testimonio, yo niego todo, yo niego incluso que Jesús haya existido. Ah, mira, pues qué interesante, ¿no? Pues entonces no estamos tratando los mismos términos. No se puede explicar la transformación de los discípulos, el inicio del cristianismo, no se puede explicar la conversión de Pablo, no se puede explicar esto con teorías naturalistas a menos que aceptes la mejor hipótesis, que es la resurrección de los muertos de Jesucristo. Pasemos a María. Las explicaciones alternativas entran en la palestra utilizando el principio de parsimonia y por supuesto que ofrecen una mejor respuesta a causa de todas las contradicciones que vimos, ¿no? Sugestión colectiva, invenciones, ilusiones, siguen siendo viables. No estoy diciendo que eso fue lo que sucedió, pero siguen siendo viables. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de las galletas esas ensangrentadas que ellos se atragantan, ¿no? Ellos dicen que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, una opción viable hasta que ellos prueben eso es que en efecto puede ser serratia y sigue estando dentro de la palestra. No hay evidencia empírica concluyente en la realidad objetiva de estas apariciones. Existen informes de apariciones marianas que han sido desautorizadas por la propia Iglesia Católica debido a inconsistencias. Entonces, pacateada terrible al choripahuoc, ¿no?